Estamos en contacto y un tema que se abrió hace pocos minutos aquí dentro del programa y era este duelo, comenzar ese luto sin poder decir adiós a esos familiares. Se han dado muchos casos en los cuales eh, ecuatorianos, y no solamente ecuatorianos, sino a nivel mundial, no han podido despedirse de sus seres queridos. Bienvenido nuevamente nuestro orientador familiar, Andrés Carrera. Y ahora sí, por favor, retomemos el tema. ¿Cómo empezar el duelo sabiendo que despedirse de un familiar, ya sea en un cuarto de un hospital o en el mismo ataúd, es el inicio de un duelo, del proceso? Pero hay muchas personas que no tienen esa oportunidad con este virus. Bien, lo que tenemos que mirar en primer momento, en primer lugar, es cuando yo tengo un duelo, la primera etapa es la negación. Estoy entre creer y no creer. Ando en esa posibilidad de saber si realmente falleció o no falleció mi familiar. Y es a medida que yo voy caminando, que yo voy contándole a la gente que me va a visitar en esa sala de velación, que yo voy pasando esa etapa de negación que dura entre 1 y 3 meses más o menos. A veces con la misa del mes ya logramos empezar a trabajar y ir a la segunda etapa, que no es que vamos para arriba, sino al contrario, vamos para abajo. Pero ahora tenemos a toda esta gente que tiene fallecidos que no van a poder despedirse de su deudo. La gente ha muerto sola. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Es como, hagamos de cuenta que hay un muerto por un naufragio que no encontramos el cuerpo. Entonces, yo nunca estoy seguro de que murió, porque lo que hicieron fue decirme en el hospital murió y veía yo ayer verdaderas tragedias humanas de dónde está mi abuelito, dónde está, dónde lo están poniendo. Oía medio en la cadena de este momento que están en Guayaquil aparentemente haciendo un camposanto para poner ahí a las personas. Cosa que me parece muy bien por parte del gobierno, que está tratando de ponerlos en un sitio personal, pero si esto sigue así, tal vez nos desborde. Entonces, el punto es, así esté en un sitio personal o no, yo voy a ir a un sitio donde me dicen que está mi familiar, pero yo no lo he visto poner ahí. Entonces, la etapa de la negación va a durar mucho más tiempo que lo normal. Y cuando nosotros salgamos de aquí, y después podemos hablar de qué hacemos mientras podemos salir, tenemos que entender que vamos a tener personas con un dolor muy grande en el corazón, con un asunto de querer hablar de su fallecido a quienes tenemos que ayudar, porque al contrario de su duelo que nos contaba hace un rato, o el mío de hace años ya, nosotros nos pudimos despedir de esa persona y pudimos pasar todas las 5 etapas una tras otra. Aquí estamos hablando de una etapa que la voy a tener que pasar sin tener todas las cosas que debo tener para poder trabajar mi duelo. Recordemos que otras personas hablan de esto, yo no me quiero meter ahí ahorita, por lo menos a menos que usted quiera. No estamos hablando del fallecido, estamos hablando de la cantidad de gente, y temo que en mi ciudad es muchísima gente, más de lo que nos han dicho, que están llegando a perder un ser querido a quien no le pueden decir adiós y encima están con la pena de que esa persona murió sin un familiar al lado. Pena de que murió sin ese familiar a un lado, pero también la preocupación porque se han visto casos en los que un familiar fallece y hay otras No personas estoy escuchando. que están con los síntomas. Y eso es también preocupación. No estoy escuchando la pregunta. Ahora sí. Que vuelva a preguntarme, por favor. Te comentaba de que hay muchos familiares que tú lo dices que viven con este dolor de no haberse podido despedir, pero también con la preocupación de que hay más familiares con síntomas y con la enfermedad. ¿Cómo sobrellevar toda esta carga, todo este peso? Mira, pensemos en un caso particular. Una mujer tiene 2 hijos que está criando sola, tiene a su papá y su mamá.
su papá acaba de fallecer, no puede dejar a su mamá sola, no puede dejarlo con sus hijos, tiene que ir a hacer cola a algún camposanto porque los camposantos están saturados. ¿Y qué hace mientras tanto? Y mientras todo esto sucede, se da un caso para el duelo. Yo no puedo darme el lujo, por llamarlo así, con el perdón de la expresión, de llorar al fallecido, porque tengo demasiadas cosas en mi cabeza. Tengo otro montón de gente que atender, tengo que comprar comida para mis hijos pequeños. Yo no puedo darme el lujo en este momento de estar en duelo. Y cuando yo ya pueda estar en duelo, se va a dar un conflicto ahí, porque voy a empezar a llorar lo que en este momento no he llorado. Creo que como sociedad tenemos que prepararnos para ese momento, porque tenemos que ayudar y tenemos que ayudar todos. Podemos empezar ahorita, pero lo más importante es que estemos listos para prestarle oído a esa gente que nos va a repetir su tragedia, y tenemos que tener la misericordia y la humanidad suficiente para escucharlos, así sea 50 veces que nos quieren contar lo mismo. Decir algo muy importante, y es algo que también yo he podido compartir en mis redes, que es la preparación. ¿De qué vamos a comenzar a llenar nuestros corazones para que nuestra boca pueda hablar? ¿Cómo debe ser esa preparación? Tú tienes experiencia en esto. ¿Qué recomendación le das a las personas que nos están viendo? Bien, lo primero es que yo no puedo empezar a hablar, ¿no? La gente me dice, Andrés, ¿qué le digo? No hay nada que decir. La persona que tiene un fallecido no quiere escuchar. O sea, no está en condiciones de escuchar. Lo que quiero es hablar. Lo que quiero es contarte mi tragedia. Entonces, cuando ya salgamos, lo podemos hacer personalmente. Mi recomendación que quiero hacer hoy es, tenemos redes, tenemos el Zoom y el y el otro y lo que sea, no sé cuántos hay porque soy un poquito fuera de generación, pero trato de mantenerme lo más al día posible. Llamemos a la persona que sabemos que ha perdido un familiar, pero no lo llamemos para decirle cómo estás, porque ya sabemos cómo está, sino simplemente te llamo por cualquier cosa que necesitas y empieza a conversar de cualquier cosa, y probablemente esa persona poco a poco le va a empezar a decir lo que tiene, y cuando ella empiece a hablar de sus sentimientos, escuche, escuche y escuche. Y no empiece a interrumpir. Es que no te debes sentir así, es que no debería. Alto la acción. La persona se siente así, se siente desamparada, va a sentir que los médicos le quedaron mal, que el Ecuador le quedó mal, que el Camposanto le quedó mal, que la funeraria le quedó mal. Porque evidentemente, lo menos que yo espero cuando un familiar fallece es que me atiendan lo mejor posible. Y simplemente en una pandemia como esta no se puede, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. No puedo hablar por las otras porque no conozco qué tan grave están allá. Pero nosotros tenemos que llamar a mi amigo, llamar a mi familiar y decirle, hola, aquí estoy. Y empezarle a conversar de la noticia del día, de lo que usted quiera, ¿ya? Y de ahí, si él quiere y empieza a hablar, escuche con atención y con oídos de una persona que tiene al otro lado, una persona que está trabajando una tragedia que ninguno de nosotros hemos vivido, por mucho que tengamos un fallecido. Porque no es lo mismo perder a mi padre después de 6 años de estar enfermo, o perder a mi madre que le dio un stroke en la cabeza y se murió a la semana, que es simple y llanamente mi padre o mi madre o mi hermano o mi cuñado, quien sea, no tenían absolutamente nada, y de repente vino esta pandemia, entró al hospital, pensé que se estaba recuperando y de repente simplemente murió. Entonces, ninguno de nosotros, y murió, yo no lo puedo, uno solo de los familiares puede ir al Camposanto, otra vez repito que es la realidad de Guayaquil, uno solo de nosotros puede ir al Camposanto, firmar, y entonces el Camposanto lo va a ver y lo entierra, sin que nadie mire, sin que nadie pueda constatar, porque es imposible, dónde está. Entonces, mi dolor se multiplica, y ahí es donde viene mi asunto. Los que trabajamos con duelo y los que no trabajan con duelo, podemos hacer una diferencia, porque no podemos entender ese dolor ni siquiera los que hemos tenido un duelo, y tenemos que prestarles oído y tenemos que hacerlo si pudiéramos de una vez, pero sobre todo cuando salgamos de este momento para ir
a la calle y nos vamos a encontrar con un montón de gente yendo a los camposantos a visitar a donde supuestamente o donde realmente está su fallecido, que no es el sitio que él hubiera querido, que no fue el último deseo de él, que no es probablemente ni siquiera un camposanto que existía, sino uno nuevo que está haciendo el Estado, que no sé cómo lo van a mantener, que entonces la tragedia es grave para todos aquellos que vamos a sobrevivir un duelo con esta pandemia y tenemos como sociedad, ruego que como sociedad prestemos oído y tengamos la misericordia para hablar con esta gente y para escuchar. Y no importa que me lo cuenten 100 veces, escucho 101, escucho 102. Y vamos a tener que generar de alguna manera un homenaje a estas personas. Vamos a tener que hacer, digo yo, y obviamente voy a tratar de organizarla, una noche de velas, una noche en donde podamos ir todos a donde está nuestro fallecido, tomarnos una foto y mandarla a un sitio específico, donde podamos estar todos los que perdimos a alguien. Tenemos que hacer algo así como sociedad, tenemos que hacer algo donde nosotros le permitamos a estas personas reunirse y hacer un homenaje póstumo a todos estos fallecidos que realmente no han podido tener un adiós como se debe. Es mi ruego que cuando salgamos de aquí, y por lo menos yo proponga hacer esto, mucha gente de la sociedad se quiera unir y que entonces abramos los camposantos en la noche, aunque no se abren normalmente, o lo abramos en el día. Creo yo que la noche sería un lindo momento para tener una vela y hagamos una oración en cada camposanto, si podemos por altoparlante, tal vez a nivel nacional, y esto lo estoy proponiendo aquí por primera vez, no, pero es algo que rueda mi cabeza, ¿no? Y le demos a estos familiares la oportunidad de despedir a su fallecido para que puedan continuar con el proceso del duelo, que va a durar 1 año y medio, 3 años, ¿no? Porque el duelo no se pone bien después, se pone peor. Y si usted lo ha visto, usted sabe que después de que viene, o lo ha vivido, como usted contaba antes, después de que yo salgo de la negación, viene realmente la conciencia de la pérdida. Ahí realmente ya empiezo yo a entender que he perdido y después viene la total desolación. Y de ahí recién empiezo a subir. Entonces, vamos a tener gente con 1 año aproximadamente, 1 año y medio, con un dolor inmenso. Y tenemos como sociedad que hacer algo. Creo que es poco hacer eso, pero por lo menos sería algo. Y de ahí, los que trabajamos en esto y los que hacemos conferencias, como hago yo una vez al mes para trabajar el duelo, vamos a tener que, de hecho, el grupo que trabaja conmigo, estamos trabajando mucho en cómo vamos a cambiar ciertas cosas para responder a la pandemia, a la gente que va a salir asustada, golpeada y encima con un familiar fallecido. Eso va a ser una cosa que como sociedad tenemos que trabajar. Es por la iniciativa y bueno, pues vamos a tomar muy en cuenta y sería muy bueno hacer este tipo de homenaje a las vidas que se han perdido con esta pandemia. Quisiera tocar 2 puntos importantes, Andrés. Hemos hablado desde el punto de vista de la tercera persona, la que va a recibir y la que va a tener que escuchar. Pero vamos a ponernos, yo sé que es muy complicado, en los zapatos de las personas que en este momento han perdido o están perdiendo un familiar o están muy graves en el hospital. Primero, es normal entrar en la etapa de buscar al culpable, como tú lo estabas diciendo hace poco, cómo manejar esto y cómo manejar el dolor, porque Andrés, es difícil, lo repito, ponernos en los zapatos, pero duele cómo manejamos este dolor. Veía yo a un periodista poner en Twitter que él ha llorado más en esta semana que en los últimos 10 años. Y creo que es algo que nos pasa a todos nosotros como sociedad. Entonces, nosotros tenemos que comprender, la furia es algo normal. Quisieron en un cementerio romper las puertas. ¿Y por qué lo hacen? Porque obviamente uno al médico sabe que hace todo lo posible, pero nadie se pone a mirar que en los camposantos y en las funerarias también están sobrepasados y que son empleados que están viendo el doble, triple de muertes de lo que ven normalmente y que están viendo esto caer uno tras otro y ya no quieren inclusive trabajar. Sé de un cementerio en donde hay
3 personas ya con coronavirus debido a que ha trabajado a pesar de todos los trajes que se ponen. Y entonces ellos están arriesgando su vida tanto como los médicos, ¿no? Entonces, claro que es normal que se pongan bravos, claro que es normal buscar un culpable. Y nosotros tenemos que escucharlo. Y no nos vamos a poner a pelear con ellos y decirles, no, mira, es la voluntad de Dios. Eso no sirve. O sea, si usted quiere, si la persona está muy, muy molesta, déjela. Simple y llanamente escúchela. Poco a poco va a ir volviendo a la normalidad y entendiendo que esto es simplemente algo que nos ha pasado como seres humanos, que no es la primera vez, obviamente es la primera vez en siglos, pero no es la primera vez. Y ese sentimiento de impotencia, de pensar que yo hubiera tenido, aunque sea la plata, para hacer algo más y no pude porque ni la plata aguantaba, hubiera podido hacer algo, tal vez si hubiera habido un respirador más, si hubiera habido algo más, y empiezo con el easy, ¿no? Que es lo que nos da cuando alguien fallece normalmente, y si hubiera llegado antes, y si nos hubiéramos enterado antes. Ahora imagínense la cantidad de easy que esta persona va a tener, y si hubiera llegado al hospital, y si hubiera habido cama, y si me hubieran atendido antes, y si hubiera llamado antes al 711 o al 911 o a lo que sea, y no hay respuesta, porque ni usted, ni yo, ni el gobierno le puede dar respuesta. Ninguno de nosotros esperábamos una cosa así y ninguno de nosotros estamos preparados para algo así. De manera que hay que permitir que la gente maneje su emoción tan dura como puede ser. Pero si nosotros pensamos que la cantidad de muertos que hay y que infectados que hay es una tragedia, déjeme decirle que una vez terminadas las muertes, no termina la tragedia. La tragedia continúa porque hay que cuidar, ayudar a salir adelante a un montón de gente, familia que ha perdido una persona amada, y hay que ayudarlos como sociedad, porque no podemos esperar que el gobierno haga todo. Tenemos que nosotros hacer algo, y como le digo, parte de mi idea es hacer una cosa de ese tipo, y tenemos que decirle a esa gente, está frustrado, yo también, tal vez yo no perdí a nadie, pero no hay nada más horrible. A ver, primero que nada es horrible ver morir a un ser querido, es un dolor, nosotros enseñamos esto, es un dolor que no se parece a ningún otro, ¿no? Porque es la pérdida total, ¿no? No hay vuelta atrás. Hay un poeta, Miguel Hernández, un poeta chileno, que Juan Manuel Serrat hizo una canción que dice, quisiera coger tu calavera y abrazarte, ¿no? Quisiera cuando se le muere su mejor amigo, y le dice, me duele más, siento más tu muerte que mi vida. Eso es lo que usted y yo, que hemos perdido un ser querido, sabemos que sucede. Ahora imagínese, ahora póngalo. Hay familias que no han perdido solamente un familiar, han perdido 2. Hay familias que tienen, que les está doliendo más la muerte del familiar que lo que ellos están viviendo, y no lo pueden expresar aún. Cuando salgamos de esto, es mi llamado a la sociedad, que ese es otro momento de ayudar. Y así como hacemos tan grandes cosas ahorita con gente recogiendo alimentos y haciendo cosas hermosas realmente, porque usted ha visto aquí como en el terremoto de Manabí, gente solidaria, gente que ha hecho cosas, gente que está regalando cosas, perfecto, extraordinario. Pero por favor, cuando salgamos a la calle, no es solamente solo de volver a la normalidad. Hay gente en la que pensar. Y espero que cuando lleguemos allá y cuando otras personas o yo pongamos la iniciativa de hacer homenaje a estas personas, espero que tengamos la misma respuesta, o mejor aún, de lo que la sociedad ha respondido ahora ante el dolor físico de gente. Ahora vamos a tener que trabajar con el emocional. Ayer yo hablábamos de este tema con Gaby y recibí muchos comentarios, recibí muchos mensajes, Andrés, en el que me decían, por favor, no seas tan pesimista, no seas tan cruel, no seas tan inhumano por hablar de lo que está ocurriendo, de lo que es real, de lo que es palpable y de lo que es visible. Hay personas que están muriendo. ¿Cómo tratar este tema abiertamente sin que piensen que somos inhumanos? Rapidísimo, por favor, Andrés, que nos vamos. Sí, sí, tranquilo. Solo hay una forma de hacerlo. Hay que hablarlo.
porque si no, los que están en duelo no van a hablar. Y si ellos no hablan, se quedan con un dolor tan grande en su corazón que no los van a poder manejar. No es inhumano, es lo contrario, porque esa gente está realmente golpeada y alguien tiene que pensar en ello. Muchas gracias. A ti, Andrés, gracias por hablar de este tema. Y lo digo con un testimonio. Sabemos que para los hijos de Dios, aunque suene muy duro, pero es la realidad y su palabra lo dice. Para los que creemos en Él, la muerte es ganancia, es doloroso, no hay cómo negarlo, pero sabemos que hay una vida después de esta vida y se llama la vida eterna. El problema Andrés, para los un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia. El problema Dime. es para los que quedan. El problema es para en los eso que quedan. tenemos que pensar, Así en los es. familiares que quedan vivos. Fuerte abrazo, Andrés. Espero algún día poderte conocer personalmente y poder conversar. Un saludo para tu señora esposa, para toda tu familia, para tu hija, tu yerno también, Emilio. Sabemos que son grandes seres humanos, hijos de Dios, y gracias por estas enseñanzas que tan oportunas son. Nos estamos viendo pronto. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos en contacto y bueno, pues tratando de abarcar todos los temas que se dan con esta pandemia, con este virus, y definitivamente esto es parte de, aunque suene duro, aunque suene cruel, yo lo decía ayer, son noticias muy fuertes y son noticias más fuertes que tendremos que escuchar. Pero debemos preparar nuestros corazones. Debemos ser apoyo, debemos ser soporte para nuestras familias, para nuestros amigos, y en contacto es también apoyo y soporte para ustedes. Así que aquí estamos para escucharlos y para informarlos. Ecuador está viviendo momentos, el mundo entero, momentos difíciles, pero en la unión está la fuerza. Vámonos a un pequeño corte comercial y ya estamos.